Buenas tardes a todos los presentes. Agradecemos este evento tan especial a su organización, que es del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Hoy nos reunimos para hablar de un tema muy especial. Y Alisa Chinovieska-Rosenbaum, más conocida como Ayn Rand, una escritora y filósofa rusa que vivió parte de su vida en Estados Unidos. Fue autora de varias novelas y desarrolló un sistema filosófico conocido como el objetivismo. Rand defendía el egoísmo racional, el individualismo y el capitalismo, y lo tomaba como el único sistema económico. Por eso hoy nos vamos a acercar a su pensamiento desde la economía, desde la ética y desde el derecho. Hoy van a exponer este tema tan importante María Martí, de Ayn Rand Center, Alejandro Argento, que es compañero nuestro del Departamento de la Facultad de Derecho en Análisis Económico y Financiero, y el doctor Ricardo Rabinovich Bergman, que es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Ciencias Sociales y director del Máster de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Voy a dar paso entonces a la coordinadora de este evento, la doctora Carolina González Rodríguez. Carolina, por favor. Bueno, muchas gracias, Isabel. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y por su interés en este tema que es tan trascendente como para seguir avanzando en la comprensión de las ideas que son tan trascendentales para también la comprensión de nuestro campo del saber, que es el derecho. A mí me toca coordinar esta tarea por invitación del doctor Rabinovich y del doctor Argento, por lo que ya, bueno, Isabel hizo la presentación de los participantes, de quienes van a ser los oradores de este evento, y a mí me resta contarles que en principio la música que estuvimos escuchando al inicio es la banda de sonido de la película The Fountainhead con Gary Cooper. Es una película basada precisamente en el libro de Ayn Rand, The Fountainhead, y bueno, está por supuesto en internet, lo podrán conseguir sin ningún problema, y contarles un poco sobre la logística de la organización. Nosotros nos vamos a comunicar por correo electrónico, yo voy a estar recibiendo las preguntas o los comentarios que ustedes tengan. En la medida de lo posible, si el tiempo lo permite, los expositores contestarán darán las respuestas o contestarán estas preguntas al finalizar el evento, y caso contrario, si eso no es posible, voy a poner en el chat del evento, voy a poner la dirección del Departamento de Ciencias Sociales, que organizó con la persona del doctor Rabinovich nuestra reunión de hoy, y tengo entendido que la señora Martí también va a poner a disposición su correo electrónico de manera tal que puedan transmitir estas inquietudes que podrían quedar pendientes directamente a los expositores. El orden de presentación va a ser primero el doctor Rabinovich, luego el doctor Argento, y finalmente, como frutilla del postre, para decirlo coloquialmente, la expositora principal de nuestra reunión, la señora María Martí. Así que nuevamente muchísimas gracias por su interés y muchísimas gracias por participar. Largamos entonces, doctor Rabinovich, si les parece bien. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, un gusto contar con tanta y tan buena gente. Este es un evento que realmente le agradezco muchísimo a mi querido amigo Alejandro Argento, y le agradezco muchísimo a María Martí que nos haya hecho el honor de acompañarnos. Porque
no son demasiados, y por supuesto vos, Carolina, lógicamente, como no podría ser de otra manera, no son demasiados los eventos que se hacen en las facultades de Derecho sobre el pensamiento de esta señora a la que hacía referencia recién mi querida compañera de gestión del Departamento de Ciencias Sociales, la profesora doctora Isabel González Nieves, Alisa Zinovievna Rosenbaum. Ella es muy particular en dónde y en cómo nace y cuánto habrá incidido esto en su pensamiento, porque nace en un círculo extremadamente reducido que existía en el Imperio Ruso, que era el círculo de los judíos que tenían permiso de residir en las grandes capitales imperiales, en Moscú y sobre todo en la que en ese momento era la verdadera capital del imperio, que era San Petersburgo. En general, la mayoría de los judíos del imperio tenían prohibido ingresar, salvo para viajes concretos de ida y salida y con un permiso especial, ingresar más allá de la llamada demarcación que había en el imperio. Por eso la mayoría de los judíos vivían en las regiones periféricas del imperio, en lo que hoy en día es Chequia, Eslovaquia, Rumania, Belarus, etc. En el caso particular de la que luego sería Ayn Rand, su padre, Zinoviev Zaharovich Rosenbaum, es un burgués con un negocio y tiene el permiso de residencia en San Petersburgo. Todo esto se va a caer con la segunda revolución del 17. Ella es muy chiquita cuando ocurre la revolución del 17, tiene apenas 12 años, es adolescente. Igualmente se siente, según ella va a contar después, tentada por Kerensky, lo cual era absolutamente lógico. No me extraña que no sintiera simpatía por Nicolás II, pero luego la situación de la familia se va a poner bastante complicada cuando venga la segunda revolución y se produzca el pasaje del poder al Soviet Supremo. Aquí la familia va a hacer lo que hicieron muchas familias burguesas que pudieron, que es lo que característicamente se ve en Doctor Zhivago. O sea, la familia se sube a un tren o a lo que pueda y se va de la zona central del imperio. Ellos se van a ir a Odessa, se van a ir a la región de Crimea, porque esa es una parte donde era la parte que más judíos había dentro de las ciudades importantes del imperio, y además estaba como alejada, y aparte allí todavía el ejército blanco, el ejército contrarrevolucionario, tenía bastante fuerza. Luego ellos van a volver a San Petersburgo, y esto se va a notar en uno de sus libros. Se va a notar en el que, para mi forma de ver, es, supongo que lo están viendo aquí, este es We the Living. Es el primer libro importante, hay publicaciones menores. ¿Se está viendo, Carolina, el libro? Yo lo veo bien, doctor. Vale, gracias. También. Esta es una de las ediciones más características en inglés de We the Living, y esta es una traducción al castellano, Los que vivimos. El libro es un libro, ella va a decir en un momento, es lo más cercano a una autobiografía que escribí y que voy a escribir en toda mi vida. El comienzo hace pensar en que ella está recordando la Petrogrado, ya le había cambiado el nombre, a la que ella volvía después de ese tiempo que estuvieron en Crimea. En este libro, que es una novela que en su primera edición estuvo bastante mal escrita. Ayn Rand, como decía Isabel,
va a aprender el inglés tardíamente en su vida. Ella era, lógicamente, ruso parlante, pero también era fluida en alemán y en francés, pero no en inglés. Ella va a aprender el inglés tardíamente, se detecta un acento en ella siempre, que lo va a perder, pero se nota siempre el acento en ella, y se nota en su manera de escribir el inglés que a veces está pensando o en alemán o en ruso y escribiendo en inglés, sobre todo en sus libros literarios. A mí personalmente el estilo literario de Ayn Rand en general no me gusta, y lo que sí me parece que es notable en Ayn Rand es su capacidad de construir finales impresionantes. O sea, los finales de sus obras literarias son cinematográficos, son absolutamente cinematográficos. El final de We the Living, con la sonrisa de Kira a lo que pudo haber sido, ese final concreta todo el libro. El libro es la tragedia de vivir bajo un sistema donde no se hace lugar al individuo, donde no se hace lugar a la libertad del existente, donde no se hace lugar al proyecto existencial. Para esa misma época, ella estaba escribiendo Anthem. Anthem es una especie de cuento, es una novela pequeñita, es lo que en inglés se llama novela, en lugar de otra denominación. Es un cuento largo o una novela muy chiquita. Es el ejercicio que Ayn Rand va a hacer en la distopía futurista. Este trabajo es un trabajo que se puede encontrar vinculado con las grandes distopías futuristas de la primera mitad del siglo XX, característicamente con Brave New World de Aldous Huxley, y también, si se quiere, yendo un poquito más adelante, con el 1984 de George Orwell y otras distopías que aparecen en esa época. Se tradujo muy tempranamente al castellano, y esta es una verdadera joya, publicada por la editorial Flecha en el año 1954 en Buenos Aires, y hasta donde yo sé la primera traducción al castellano, que aparece con el nombre Vivir. De Anthem, himno, no sé por qué no les gustó himno, y tradujeron por Vivir. Es una distopía que tenía que haber sido llevada al cine, y desgraciadamente no ha sido llevada al cine. Es la lucha por el individuo, en una sociedad en la cual I, yo, es una palabra prohibida y debe ser reemplazada por la palabra we, nosotros. Y la lucha de individuos que se resisten a dejar de pensar en medio de un sistema jurídico opresivo. Ahora ella ya no está hablando de su propia vida, ya no está hablando de la Unión Soviética, de la República Soviética de Rusia, ahora está hablando de un futuro distópico. Va a dejar la distopía cuando escriba su primera novela, de las dos que va a haber, su primera novela larga, larga de más. The Fountainhead, que como bien decía Carolina recién, estábamos escuchando la banda de sonido de la, a mi forma de ver, malísima película. A Ayn Rand tampoco le gustó, dicho sea de paso, la película. The Fountainhead es el libro que ella escribe al mismo tiempo que está escribiendo Anthem. Anthem es una especie de ejercicio mientras está escribiendo The Fountainhead, que se traduce al castellano como El manantial, es una correcta traducción, y que por el tamaño en muchas ediciones en castellano salió en 2 volúmenes, porque una de las cosas que se le criticó en la edición norteamericana es que era un volumen muy gordo y muy difícil de leer. Máxime que estas ediciones son ediciones
que uno las va leyendo y se van desarmando a medida que las lee. De hecho, esta es la segunda que compré porque la primera, cuando lo leí, fue quedando en el camino. Lo cierto es que aquí la idea gira alrededor de una sinonimia entre la arquitectura y la sociedad en general. El personaje Howard Roark es un arquitecto racionalista. El estilo racionalista está en auge en ese momento, es el estilo del Rockefeller Center, es el estilo que tiene en Buenos Aires la Facultad de Medicina, por ejemplo, el edificio Alas, una cantidad de edificios de los años 40, 50, tienen, y curiosamente, es el estilo preferido por la Unión Soviética. Esto es algo que Ayn Rand no lo ha verdaderamente encarado, pero es el estilo preferido por la Unión Soviética, el estilo de Howard Roark. El estilo que no se queda. Howard Roark dice, ¿para qué voy a poner columnas si las columnas no sirven hoy en día para sostener un edificio? Entonces son decorativas, entonces esto no tiene sentido. El edificio tiene que ser racional, cuadrado y demás. Bueno, quien haya estado en el ex mundo soviético sabe perfectamente que ese es el estilo de la arquitectura soviética. Yo estuve parando en Varsovia en un edificio soviético que era Howard Roarkiano absolutamente. Lo cierto es que a continuación de Fountainhead, que va a ser el primer gran éxito de Ayn Rand, va a venir Atlas Shrugged. Atlas Shrugged no lo hicieron en 2 tomos, en la edición en castellano, desgraciadamente. Es este mamotreto así de gordo, que quedó con La rebelión de Atlas. Traducción libre, ¿no? En realidad Atlas Shrugged es Atlas se sacude. Y evidentemente es muy interesante la idea de que Atlas se saque de encima el mundo que está cargando. En este libro, Ayn Rand, para mi forma de ver, desde el punto de vista literario, escribe un ladrillo, pero desde el punto de vista filosófico, es el libro en el cual ella vuelca realmente su pensamiento, fundamentalmente en el interminable discurso de John Galt, que se transmite por cadena, por así decirlo, en términos argentinos, de radio, y que es el discurso en el cual el pensamiento de Ayn Rand aparece. El libro encontró bastantes críticas desde el punto de vista literario, lo cual era de esperarse, y en cambio generó un interés renovado por el pensamiento que llevó a que Ayn Rand tomara 2 decisiones que me parecen muy interesantes. La primera, dejar de escribir literatura. Felicito a Ayn Rand por dejar de escribir literatura. Y la segunda, pasar a la época de sus obras verdaderamente de fondo, o sea, sus ensayos filosóficos, sus libros filosóficos. O sea, empezó a escribir filosofía con forma de filosofía. En general, los libros reúnen artículos, a veces más o menos vinculados unos con otros, pero no sé hasta qué punto es bueno empezar por esto último. Eso calculo que María lo sabe muchísimo mejor, como seguramente todo lo demás que tiene que ver con Ayn Rand. Yo creo que son imperdibles los trabajos que ella escribe después. Como pueden observar, me gusta Ayn Rand porque todos estos libros los he leído. Están en mi biblioteca y los he leído. Están en castellano también porque compré los ejemplares en castellano porque a mi querida compañera le gusta más leer en castellano que en inglés, entonces los compramos para ella. Yo creo que Ayn Rand hay que leerla en inglés, aunque a veces me ha hecho notar, Esther, que el traductor al castellano algunas cosas las ha mejorado, lo cual también es posible. En fin, quise hacer esta presentación porque no tengo ni me siento con entidad como para hablar de Ayn Rand con la sabiduría con que lo va a hacer María Martí, ni con la profundidad y los conocimientos que tendrá Alejandro Argento. Me he limitado pues a presentarles a una amiga con la que no estoy de acuerdo en varias cosas. Me hubiera gustado
conversar con ella alguna vez, aunque tenía al parecer un carácter bastante difícil, pero me hubiera gustado conversar con ella la escena de la violación de Dominique por Howard Rourke en The Fountainhead. Es algo que no le puedo perdonar así de fácil, como en general no se lo han podido perdonar las feministas del mundo, incluso sus seguidoras en muchos casos. Y cierro, porque ya llegué a mis 15 minutos, cierro con una cosa que no sé cuánta gente sabe, pero tengo algo en común con Ayn Rand. Los dos somos, ella era, yo soy, fanáticos de Star Trek, con la particularidad de que Gene Roddenberry, además, que como ustedes saben era el creador de Viaje a las Estrellas de Star Trek, además Gene Roddenberry era un ávido lector de Ayn Rand. Y les voy a contar algo que no sé si todos saben. En la primera Star Trek, en la del año 66 al año 69, yo no sé si María sabrá esto, aparece una yeoman, una paje, se dice en la traducción, en el Enterprise, que se llama Janice Rand. Y es un homenaje de Gene Roddenberry a Ayn Rand. Y luego, ya fallecido Roddenberry, deja unos papeles que va a llevar adelante su viuda, Majel Barrett, en la serie canadiense Andromeda Ascendant. Y en la serie canadiense Andromeda Ascendant hay una especie de posthumanos que se llaman nietzscheanos, que viven en un planeta cuya capital se llama Ayn Rand. No sé si sabían esto, pero me parece interesante. Muchísimas gracias por la paciencia y vamos a escuchar a los que verdaderamente saben. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su presentación magistral, como siempre. Ahora le damos entonces la palabra al doctor Alejandro Argento. Alejandro. Alejandro, estás muteado, no tienes el micrófono abierto. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. Bueno, la verdad, sí. Ahí espera. Bueno, la verdad, me quedan grandes los elogios de Ricardo. Espero poder estar a la altura de las expectativas de este evento y quiero agradecerle tanto a Ricardo como a María haber aceptado esta loca idea de recordar a alguien que creo merece tener un espacio en la Universidad de Buenos Aires, puesto que el concepto de universidad implica universalidad de conocimiento, y no puede ser que la fundadora de la filosofía objetivista y quien ha dejado una serie de conceptos en materia de análisis económico muy valiosos, a pesar de que no escribió específicamente sobre economía. Vamos a intentar en estos 20 minutos mencionar cuáles son los conceptos que derivan principalmente de la rebelión de Atlas y de la virtud del egoísmo en torno al análisis económico. Para eso yo me voy a centrar en 3 ideas que ella desarrolla en forma bastante acabada. La primera es el concepto del dinero que tiene Ayn Rand. La segunda es el concepto de la producción. Y la tercera es el concepto de el marco regulatorio y los mercados intervenidos. Respecto del dinero, bueno, en el discurso de D'Anconia surge una pregunta o una afirmación, diría yo, que dispara la explicación acerca del concepto del dinero. ¿Por qué? Porque está, por decirlo de alguna manera, muy difundido, y el imaginario popular diría hasta que lo acepta de buena gana, la idea de que el dinero es el origen de toda la maldad.
y una muestra de esto es una coproducción argentina-uruguaya, El Cambista, arranca con esa afirmación. Bueno, ¿qué es lo que se plantea Francisco d'Anconia en su discurso para definir el concepto de dinero? Bueno, Rand se pregunta, ¿cuál es el origen del dinero? Y lo define definiéndolo como un instrumento de cambio, no pudiendo existir si no existen bienes y personas que produzcan esos bienes. Entonces, definiéndolo de esta manera, le quita la carga valorativa fuerte que tiene el concepto que mencionamos antes, como que el dinero es la fuente de todos los males. ¿Sí? En este sentido, el dinero no depende, según las palabras de Rand, ni de los mendigos que lo claman, ni de quienes lo quitan con violencia de parte de quienes se lo ganaron honestamente. Así, el dinero es la retribución por el esfuerzo, y solo cualquier persona con el convencimiento que lo va a cambiar por el producto del esfuerzo de otro, va a querer deshacerse de ese dinero en el pensamiento randiano. Así es que no depende el valor del dinero ni de los saqueadores, ni de quienes lo reclaman con violencia, en palabras de Rand. Asimismo, afirma que el dinero se basa en el axioma que cada hombre es dueño de su mente y de su esfuerzo. Y aquí es donde empieza la vinculación con la virtud del egoísmo. Haciendo un poco de vinculación de la teoría general monetaria con la teoría randiana, lo que podemos decir es que el papel moneda no reconoce su valor en la decisión política de quien lo aprueba como moneda de curso legal, sino que su valor está íntimamente vinculado con el stock de capital de un país y con el manejo que sus gobiernos hagan de la política monetaria. Esta afirmación no es más que la consecuencia de lo que se denomina el teorema de la regresión monetaria, que cuando hace mención a la razón del valor de la moneda, no la busca en la ley que aprobó el curso forzoso de esa moneda, sino que lo busca en el momento inicial de la primera moneda existente. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que la primera moneda existente, o la que podemos tener recuerdo, según la historia monetaria, nos lleva al trueque o a la sal. En ambos casos, lo relevante de lo que se utilizaba como moneda no era más que lo que se denomina el uso no monetario del bien. La sal valía por sí misma, porque servía para conservar los alimentos. El trueque se realiza en la medida que comprador y vendedor estén interesados en el bien que el otro le ofrece. ¿Por qué? Por el valor que ese bien tiene. No porque un gobierno diga, esta es la moneda que tienen que aceptar.
Ahí está el pensamiento randiano del dinero. Tenemos que tener en cuenta también que la moneda tal cual nosotros hoy la conocemos, con las dos notas que la caracterizan, el curso forzoso y el monopolio de acuñación, no es una creación ab initio de la moneda, sino que esto viene recién a partir de 1922 con la Conferencia de Génova, con la abolición del patrón oro y la creación de lo que se denominó el patrón cambio oro. Ese patrón cambio oro que introdujo en el sistema monetario la posibilidad de respaldar la moneda de curso legal con títulos que no representaban oro de por sí, sino que lo que acreditaban era que otro país le había enviado a ese segundo país esos títulos para que pudiera fondear sus reservas y poder emitir más billetes, pero no por mayor cantidad de stock de oro en las reservas. Así, el dinero se crea por el esfuerzo de cada hombre honrado, de cada uno, hasta el límite de su capacidad. Y ese hombre honrado es el que sabe que no puede consumir más de lo que produce. Fíjense este pensamiento en Rand, ¿no? Es decir, no está pensando en el dinero vinculado a lo que hoy podríamos denominar en forma peyorativa el uso especulativo del dinero, sino que está pensando en el dinero fruto del esfuerzo de cada uno. Así, para Rand, el concepto del dinero se asocia con el producto de la virtud, pero per se no otorga virtud, no redime los vicios, no le otorga al hombre lo que él no merece, ni material ni espiritualmente. Lo relevante es el esfuerzo del hombre honesto para que ese dinero ayude a construir la virtud, pero no otorga por sí la virtud. El otro tema que para mí es relevante en la rebelión de Atlas para dar unos lineamientos de análisis económico es el enfoque que Rand tiene respecto de la producción. Rand no puede concebir la fabricación de una máquina solo con el trabajo humano, como tampoco la producción del pan con la fuerza del amasado. En ambos casos existe previamente el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque sin alguien que tenga el concepto de la máquina y la diseñe, la máquina no va a poder fabricar nada. Lo mismo, sin alguien que tenga el concepto del grano de trigo, no se va a poder hacer harina, y menos amasar el pan. Entonces, la producción está íntimamente relacionada con el pensamiento humano. Nos enseña Rand también que la producción material es el resultado del aspecto más noble y elevado del hombre, de su mente creativa, de su juicio racional independiente, que es, en última instancia, su mejor atributo y la única fuente de su moralidad. Derivado de este razonamiento,
no habrá un sistema económico floreciente sin el respeto al pensamiento y juicio racional independiente. No es casual que las economías que se encuentran más demoradas en su crecimiento, más estancadas y con bajo stock de capital, como salarios reales decrecientes, con poder adquisitivo que cada vez es menor, estén asociados a sistemas donde el respeto al pensamiento y al juicio racional independiente está seriamente comprometido. La producción material para Rand es el resultado de la mayor calidad y actividad espiritual. Rand entiende a la productividad como una virtud que consiste en el reconocimiento de que el trabajo productivo es mediante el cual la mente del hombre puede sustentar su vida y que lo diferencia de los animales porque estos deben ajustarse al entorno, mientras que el individuo puede modificar el entorno. Aquí es donde, en La virtud del egoísmo, Rand nos enseña que el trabajo productivo es el camino para los logros ilimitados de los hombres y requiere los atributos más elevados de su carácter: su habilidad creativa, su ambición, su autoafirmación y su negativa a aceptar la responsabilidad por todos aquellos desastres o daños que él no ha causado. Y en este punto está, si se quiere, el aspecto central de la crítica randiana a la solidaridad. Yo no tengo que aceptar la responsabilidad por un desastre que no causé. Mientras cualquier idea racional original, incluyendo la producción, Rand lo muestra como perteneciente a la esfera de la actividad humana, como un acto de creación. Esto es parte de lo que sostiene el personaje de John Galt en La rebelión de Atlas, ¿no? Me quedan 4 minutos nomás. Voy a tratar de ser breve para dejarla a María con su exposición. Voy a hacer una mención muy rápida al marco institucional nomás y a las regulaciones. El marco institucional resulta indispensable para definir si una sociedad puede crecer o está condenada, o si dicho marco genera instituciones sólidas y prestigiosas, la sociedad será próspera. O por el contrario, si el marco institucional no es sólido ni prestigioso y solo responde a intereses sectoriales, la mano de obra, la demanda de mano de obra cae y los salarios en términos reales también disminuyen, cayendo también la calidad de vida de la gente. En cuanto a las regulaciones, voy a leer un párrafo del discurso de Francisco d'Anconia, que creo que es lo más conocido de Ayn Rand, pero condensa el pensamiento
concepto del marco institucional y de las consecuencias de un marco institucional no adecuado. Cuando adviertas que para producir deberás obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican bienes, sino favores, cuando percibas que muchos ricos, por el soborno y por influencias, más que por el trabajo y leyes, no te protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Estas palabras se escribieron hace 70 años. Cualquier parecido con la realidad actual es una pura casualidad. Bueno, María. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ahora sí, con nosotros la señora María Martí. Ella es, les recordamos, presidente del Ayn Rand Center de Latinoamérica, así que María, muchísimas gracias. Piso es tuyo. Muchas gracias, Carolina, gracias, Ricardo, gracias, Alejandro, por haberme invitado a este evento. La verdad que para mí es un placer y como una meta lograda poder tener la posibilidad de hablar sobre Ayn Rand en la Universidad de Buenos Aires. Sé que hay mucha gente en Latinoamérica curiosa sobre Ayn Rand, algunos han leído sus libros, algunos han leído algo de alguien que ha leído los libros, entonces tienen bastante confusión respecto a los conceptos más importantes de Ayn Rand, así que bienvenido a este evento para poder aclarar esos conceptos. Aclaro que yo no soy filósofa, sí estudié 3 años de filosofía en el Ayn Rand Institute, un programa de filosofía intenso, sobre todo sobre objetivismo, pero también comparando a Ayn Rand con otros filósofos que realmente me cambió mucho la cabeza y me ayudó muchísimo a pensar filosóficamente, ¿no? Que eso es básicamente lo que Ayn Rand nos desafiaba a todos a hacer, a pasar todas las ideas y todas las premisas que venimos aceptando desde que somos pequeños por el filtro de nuestra razón. Ella decía, check your premises, chequea tus premisas para ver si realmente las premisas que uno fue aceptando durante toda la vida son compatibles con la naturaleza humana y nos permiten vivir una vida floreciente como seres humanos. Yo me voy a concentrar un poquito más en la parte de la ética de Ayn Rand, porque considero que tanto en la epistemología, que sería la segunda rama de la filosofía, está la metafísica, la epistemología, y en la ética es donde ella generó realmente un impacto más importante. Al final, espero poder hacer tiempo para poder hacer preguntas y respuestas. Ricardo, quiero responderte el tema de la violación, porque soy una mujer, no soy feminista exactamente, pero me gustaría poder explicar esa parte. Y bueno, otros temas o dudas que puedan tener, no es que conozco absolutamente todos los detalles de la filosofía de Ayn Rand, pero la vengo estudiando desde que tengo 16 años, mucho tiempo atrás, y la verdad que Ricardo me preguntaba antes si coincidía con ella en todo, y yo le contesté, en sus principios filosóficos podría decir que sí, que coincido en todo, quizás no en algunas cosas que haya dicho en particular que no se basan en esos principios, pero sí, no, me considero una objetivista. Ella no le gustaba el nombre randiana porque decía que no era una cuestión de seguirla a ella, digamos, como persona, sino de aceptar sus ideas a través de la propia razón. Me voy a permitir, yo preparé un PowerPoint porque a veces me parece que las ideas se van quedando mejor grabadas cuando uno ve algunas imágenes, así que voy a compartir un PowerPoint y ustedes me dirán si se ve bien. Vamos a ponerlo en modo... ¿Se ve ok? Perfecto. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, ¿por qué me parece importante hablar de la ética? Porque en realidad lo que sostenía es, creo que todos los que estamos acá, por lo que comentó Alejandro, lo que comentó Ricardo,
estamos también un poco preocupados por lo que está sucediendo en Latinoamérica, por el tipo, digamos, de intervención tan estatista que estamos teniendo, digamos, reconocemos que lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo ahora en Chile, y realmente queremos cambiar nuestros sistemas, queremos generar sistemas que nos permitan vivir mejor, que nos permitan vivir más libres, que nos permitan generar riqueza, que nos permitan justamente vivir más acorde a la naturaleza humana. Y lo que vemos es, lo que decía Enran es, la política y la economía no dejan de ser consecuencias de los conceptos filosóficos que la mayoría de una sociedad abraza. Y lo que decía justamente que lo más importante en este sentido es la ética. La política no deja de ser una derivación de la ética. Y por eso es tan importante, digamos, de alguna manera, si tenemos un iceberg, es si queremos trabajar en los cambios políticos, económicos, lo primero que tenemos que hacer es bucear al fondo, ver cuáles son las premisas éticas que aceptamos, a veces en forma consciente, a veces en forma inconsciente, y cambiarlas. Mientras no cambiemos eso, pocos resultados vamos a ver en la política y en la economía. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera cuando vota, vamos a hablar un poco más de los sistemas democráticos, se basan en sus valores éticos. Otra vez, nuevamente, a veces conscientes, a veces no conscientes, pero lo que votan de alguna manera es eso. Entonces, cuando tenemos tanta gente que vota, por ejemplo, por planes sociales, que votan por restricciones al comercio, que votan por altos impuestos, que votan por una educación para todos exactamente igual, lo que nos tenemos que preguntar es qué premisas filosóficas y éticas tuvimos que aceptar para que tanta gente vote un poco por esto. Entonces, voy a contarles un poco de cuál es la base de la ética de Ayn Rand. Obviamente esto da para mucho más que 20 minutos o media hora, pero por lo menos para que tengan una introducción a la ética de Ayn Rand y después todo interés que tengan en ella, se pueden contactar conmigo, con el Ayn Rand Center Latinoamérica y participar de otros cursos y actividades que hacemos. Básicamente me voy a basar en un ensayo en donde ella explica muy bien su ética objetivista, que es el segundo ensayo, si no me equivoco, o el primer ensayo de su libro La virtud del egoísmo. Un libro que ya por su título generó mucho ruido, porque para todos nosotros el egoísmo no es una virtud, sino que es todo lo contrario. Así que es un tema que si surgen las preguntas también me gustaría aclarar cuál es justamente el concepto de egoísmo al que se refiere Ayn Rand. ¿Qué es lo que dice Ayn Rand? Lo que dice Ayn Rand básicamente es, el gran problema es que hemos aceptado distintas teorías éticas que justamente no ayudan al florecimiento del ser humano, sino por todo lo contrario. A la larga, esa ética puesta en práctica termina destruyendo las posibilidades del ser humano. Y ella se refería, en contraposición a su ética objetivista, a tres éticas fundamentales, que eran la ética mística, la teoría ética mística, la teoría ética social y la teoría ética subjetivista. A grandes rasgos, ¿a qué se refería ella con esto? No sé si puedo pasar el PowerPoint, acá está. Acá nos vamos a hablar si a favor o en contra de la religión. Obviamente Ayn Rand era una filósofa atea, pero básicamente ella lo que decía es que lo que no era correcto es basar, por ejemplo, toda la teoría ética en la existencia de un Dios, porque de alguna manera también, para aquellas personas que no crean en un Dios, de alguna manera se quedan sin justamente se quedan sin base ética para saber justamente cómo actuar como ser humano. Entonces ella estaba en contra de la teoría mística, decía que la norma de valoración es dictada por Dios, es decir, que todo lo bueno o malo es todo aquello que de alguna manera Dios, o a través de sus seguidores, nos explican que es bueno y malo. Y también está en contra de la idea la idea de decir los derechos, los seres humanos tenemos derechos porque han sido dados por Dios. Eso dice de alguna manera que deja, al no tener necesariamente evidencia de que existe un Dios, deja al ser humano como al vaivén. Si ahora no hay un Dios, un poco lo que decía Nietzsche, bueno, todo está permitido. Entonces ella no está de acuerdo con esa teoría. La segunda teoría con la que no está de acuerdo es con la teoría, a ver, creo que me salté una, perdón. Vamos, perdón. Estoy con un dedo veloz, me parece hoy. La teoría social, que es un poco, digamos, reemplazar a Dios por lo que dice la sociedad. Lo bueno y lo malo es todo aquello que la sociedad dice que es bueno y que es malo. Y los derechos son dados por la sociedad, son un regalo que les ofrece a los seres humanos
Y obviamente acá uno depende mucho de quién es el político de turno, ¿no? Porque una cosa muy diferente es tenerlo a, no sé, un John Adams, estoy pensando en algunos de los padres fundadores que tampoco han sido perfectos en este sentido, o tenerlo a un Fidel Castro que decide ver completamente colectivista, no a favor de los derechos individuales, entonces estamos como en manos de la decisión del político de turno. Y la otra es la teoría subjetivista, ¿no? Que es la norma de la valoración es dictada por los deseos independientemente de lo que nos dice la realidad. ¿Es bueno o malo todo aquello que yo deseo o no deseo en el momento? Y si yo deseo algo y me encuentro con un matón que te dice que yo, por ejemplo, deseo respetar a los demás y creo que la libertad es algo bueno y respetar la propiedad de los demás es algo bueno, pero me encuentro con un Al Capone, me encuentro con un matón que me dice mi deseo es otro completamente diferente, entonces ninguno de nosotros tiene razón, en definitiva, porque las valoraciones son completamente subjetivas y no hay una verdad, perdón, no hay valores objetivos. Entonces, en este caso, los derechos son relativos y dependen de cada uno, de cada sociedad o de cada época. Que, a contrario de estas teorías, ¿qué es lo que sostiene Ayn Rand? Que es su teoría objetivista de la ética. Que la norma de valoración es dictada por lo que requiere la naturaleza humana. Ella lo que dice es, no podemos separar o dividir lo que es la ética de la ética para quién. Es decir, los valores, la ética sirven a alguien, en este caso es un ser humano. Entonces tenemos que definir qué es lo bueno y qué es lo malo, justamente teniendo en cuenta lo que es la vida del ser humano como ser racional, no como ameba, no como silla, no como planta, sino teniendo en cuenta lo que requiere la naturaleza humana. Y por eso mismo los derechos, que después vamos a ver un poco justamente cuál es su percepción de los derechos, son un principio que definen y sancionan la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Y esto lo voy a dejar para explicarlo un poquito más adelante. Para avanzar con esto, según la teoría, otra vez objetivista, ¿qué es la ética o moral? Y yo creo que a veces parece un poco abstracto, pero me parece fundamental aclarar esto para entender realmente de qué está hablando Rand. Lo que ella dice es la ética es un código de valores para guiar las elecciones y acciones del ser humano. Las elecciones y acciones que determinarán el propósito y el curso de su vida. Un código de valores es algo así como una especie de GPS, que te dice al conductor, en este caso el conductor es el ser humano que quiere lograr cosas en su vida, básicamente lo que te dice es, si querés alcanzar esta meta, estos son los caminos posibles para alcanzarla. A veces no son uno, son varios caminos. Y por descarte, estos otros caminos no te conducirán a su destino. Es decir, que de alguna manera lo ético te dice, si vos querés alcanzar esta meta, estos son los caminos que te pueden llevar, y evita estos caminos porque te van a llevar a no alcanzar ese objetivo. Básicamente, como ciencia se ocupa de hallar eso y definirte este código justamente para que lo puedas alcanzar. Ahora, ¿qué es lo más fundamental? ¿Cuál es la alternativa fundamental de los seres vivos? Y acá de los seres vivos estamos diciendo los seres humanos, las plantas y los animales. La opción fundamental, la alternativa fundamental que tenemos es vivir o morir. Es decir, es lo básico. Si uno quiere morir, no hay valores acá que ya entren en juego, uno conoce la ley de la gravedad, viene corriendo, se tira a un 9º piso y listo, y ya nos olvidamos de todos los valores, la ética ya no tiene sentido. Pero lo que Ayn Rand decía es, si uno quiere vivir, entonces tiene que actuar de determinada manera para lograrlo. Y ella pone el ejemplo, obviamente todo ser vivo, como las plantas, como un animal, como el ser humano, quieren vivir, pero la gran diferencia es que no todos podemos vivir de la misma manera. Un ser humano no puede hacer las cosas que usa una planta, como echar raíces, tomar agua de la tierra y mirar al sol para sobrevivir. Tampoco somos un león, que vemos una cebra, automáticamente tenemos hambre, la correteamos, nos las comemos y sobrevivimos por un par de días más. El ser humano es un ser distinto, que tenemos que tener en cuenta su naturaleza para poder definir justamente lo que es bueno y lo que es malo para él. El concepto de vida justamente es lo que hace posible el concepto de valor. Bueno o malo está completamente relacionado con la idea de un ser viviente. Si pensamos en un robot completamente indestructible, en el cual le cortamos un brazo, le amputamos las piernas, digamos, pero digamos, no le cambia porque sigue viviendo, digamos,
no hay nada que pueda ser bueno o malo para él, porque nada lo puede destruir. En cambio, para el ser humano, que estamos permanentemente, digamos, en peligro de extinción, porque cruzamos la calle y nos pueden pisar, porque comemos algo que nos hace mal y nos podemos morir, porque nos confundimos el agua con cicuta y nos fuimos para el otro lado, permanentemente tenemos que estar valorando qué cosa es bueno y qué cosa es malo para mí. Otro punto que es fundamental para la ética objetivista es que somos individuos, es decir, metafísicamente somos individuos. Podemos vivir en una sociedad, pero si observamos nuestra propia naturaleza, tenemos un cuerpo, tenemos una propia mente, y de la misma manera que yo no puedo digerir la comida por Ricardo, ni Ricardo puede digerirla por mí, yo no puedo pensar por Ricardo, ni Ricardo puede pensar por mí. Hay acciones que son, digamos, son absolutamente inherentes al ser humano, y el único que lo puede hacer es cada uno de nosotros, cada individuo. No existe tal cosa como una mente colectiva o un cuerpo colectivo que nos diga qué hacer, o que nos diga cómo actuar, o que nos diga cómo movernos. Cada ser humano tiene que mirar la realidad, mirar el contexto, ver su propia naturaleza, decir, bueno, así, de acuerdo a esto, estas son las metas que yo quiero lograr, y es así como yo tengo que actuar. Para la ética objetivista, la norma de valoración es la vida de, perdón, voy a cambiar esto porque me está tapando, es la vida del hombre, y el propósito ético de cada individuo es su propia vida. El principio básico es que, así como la vida es un fin en sí mismo, todo ser humano viviente es un fin en sí mismo, y no el medio para el fin o bienestar de los demás. Y esto en su ética fundamental, porque va a determinar también su visión en la parte política. Ahora, la pregunta es, muy bien, sabemos que el ser humano tiene que actuar, estamos analizando sus características, pero la pregunta es cómo debe actuar un ser humano. Digamos, ¿qué nos tiene que decir este código de ética? ¿Cómo sabemos qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Como contamos antes, no tenemos un código de supervivencia automático ni un conjunto de valores automáticos como por ejemplo tiene un animal. Otra vez, el león ve una cebra, sabe que necesita alimentarse, sabe que la tiene que corretear y listo. Pero nosotros tenemos que descubrir qué cosas son buenas o son malas. Por eso vemos los chiquitos de 4 años que meten los dedos en el enchufe, o por ahí nos comemos un hongo venenoso. Y tenemos que aprender a distinguir lo que realmente es bueno o malo. No viene inherente en nosotros. Los sentidos justamente no nos indican qué es bueno y malo para él, qué es beneficioso para su vida y qué la pondrá en peligro. Entonces, al mismo tiempo, y esto es fundamental, no está exceptuado de las leyes de la realidad. Es un organismo específico, con una naturaleza específica, que requiere justamente acciones específicas para mantenerse con vida. Ahora entonces, ¿qué acciones requiere su naturaleza? Y acá es un poco lo que comentaba Alejandro recién, ¿no? Si analizamos al ser humano, es una de las acciones fundamentales que tiene que realizar es usar su razón. Para el hombre la razón es un medio básico de supervivencia. Nosotros agarramos, abrimos la cabeza, dejamos nuestra mente en una cajita, en una mesa de luz, y nos damos cuenta que ya no tenemos posibilidad de ni conocer la realidad, ni de saber cómo actuar. El hombre, al no tener un código automático de supervivencia, necesita usar la razón. Eso es lo más importante que sabemos de él. Todos los productos que hoy hacen que nuestra vida sea mejor, con mayor calidad, que tengamos la tecnología alrededor que tenemos, es producto de alguien que se puso a pensar, de alguien que usó la razón. No tenemos el conocimiento automático de cómo plantar papas, ni de cómo plantar fruta, ni cómo hacer una computadora, ni cómo generar internet, mucho menos armar un helicóptero, hasta los martillos, hasta cómo prender fuego. Es algo que el ser humano necesita usar su razón justamente para producir las cosas que necesita para su vida. Todo lo que el hombre necesita tiene que ser descubierto por su mente y producido por su esfuerzo. Y acá hay una frase de Ayn Rand sobre el tema de la producción. Producir es aplicar la razón al problema de la supervivencia. Fíjense que une justamente el tema de necesitamos usar la razón para poder sobrevivir. Si algunos hombres deciden no pensar, ellos pueden sobrevivir solamente imitando y repitiendo una rutina de trabajo descubierta por otros. Es decir, aunque algunos decidan
quiero pasarme el panza al sol y no hacer nada, depende de que alguien más haya decidido pensar y producir para poder sobrevivir. Ahora, esto empieza a ser como un puente de la ética a la parte política, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, para poder actuar, para poder pensar, ¿qué es lo que necesita el ser humano? Fundamentalmente libertad. Y acá no nos referimos a la libertad que mucha gente habla, la libertad de no tener en cuenta nuestra naturaleza. No tenemos la libertad de volar. Eso no significa libertad en los términos de Ayn Rand, justamente porque está de alguna manera no teniendo en cuenta lo que es la naturaleza del ser humano. Ella se refiere a libertad como no coacción, es decir, la libertad que tiene el hombre para actuar de acuerdo a su propio criterio, para poder razonar, para poder producir. Si a uno lo atan de manos sin pies, como está este hombre, por mucha razón también, por mucho pensamiento y por muchas cosas buenas que se imaginen, si no puede actuar libremente, poco va a poder subsistir. Y para pensar lo mismo, para pensar uno tiene que sopesar la realidad, tiene que tener en cuenta la propia naturaleza, tiene que analizar un montón de cosas. Pensar no es fácil, seguir las leyes de la lógica no es fácil. No somos omniscientes, estamos siempre con digamos, el riesgo de equivocarnos, pero mucho menos vamos a poder hacer ese proceso si alguien nos está apuntando a la cabeza. En ese sentido se refiere a la coacción, alguien que nos obliga a pensar de determinada manera o actuar de determinada manera. Estas frases son de Ayn Rand: la supervivencia del hombre requiere de que aquellos que piensan sean libres de la interferencia de quienes no lo hacen. Una mente racional no funciona bajo compulsión ni bajo órdenes. Una pistola no es un argumento. Y el otro punto al que se refiere como a la vida como al valor fundamental. Queremos vivir y para vivir necesitamos llevar a cabo determinadas acciones. A la libertad como precondición fundamental justamente para que podamos actuar como seres humanos, para que podamos razonar, para que podamos producir. Pero fundamentalmente también ella habla del concepto de propiedad, porque lo que dice es, si como seres humanos pensamos, vemos cómo tenemos que producir las papas, pero al final de una rutina de 24 horas de trabajo logro cosechar las papas, y viene mi vecino y me dice, bueno, tenés derecho de propiedad, y me saca mis papas, de alguna manera lo que dice es, si un hombre no puede disponer del producto de su esfuerzo, no puede disponer de su esfuerzo. Y si no puede disponer de su esfuerzo, en el fondo no puede disponer de su vida. La propiedad no es un concepto inventado porque sí, justamente es una necesidad que tiene el hombre de poder conservar el producto de su propio trabajo para poder consumirlo. Si no tienes derecho de propiedad, de alguna manera significa que no tienes derecho a tu propia vida. Y acá sí vamos bien al cruce de lo que es la ética y la política. Entonces lo que Ayn Rand dice es, lo que necesita el hombre para poder actuar como individuo es justamente libertad para actuar. Necesita que nadie lo coaccione. Entonces se pregunta, ¿qué protege al hombre de que otro hombre, un grupo o el gobierno le impida llevar a cabo las acciones necesarias para vivir como ser humano? Ese es el concepto de derechos individuales. Que el principio social básico de la ética objetivista es todo ser humano viviente es un fin en sí mismo y no en medio para el fin o bienestar de los demás. Los demás no tienen derecho a pasar esa barrera de mi libertad y de mi propiedad. Yo soy un fin en sí mismo, el otro es un fin de sí mismo, y así como yo no puedo violar esos derechos, él no puede violar mis derechos. Y el principio político básico de la ética objetivista es ningún hombre tiene el derecho a iniciar el uso de la fuerza contra los demás. Y acá la palabra fundamental es iniciar, porque obviamente si alguien inicia la fuerza contra mí, yo tengo todo el derecho de defenderme. Si el ser humano debe pensar, esto es un poco como la conclusión de este tema, ¿no? Si el ser humano debe pensar, debe actuar, debe producir, debe elegir sus acciones por sí mismo para poder vivir como ser humano, entonces debe ser libre de la interferencia de otros hombres. Y justamente este concepto de derechos individuales es el puente entre la ética y la política. Si queremos actuar, si queremos producir, si queremos buscar perseguir nuestros propios proyectos, buscar nuestra propia felicidad, necesitamos tener la seguridad de que nadie va a violar esos derechos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? De acuerdo a Ayn Rand, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad, y como bien pusieron los padres fundadores de Estados Unidos, es la búsqueda
de la felicidad. Todos somos individuos, tenemos proyectos de vida diferentes, tenemos habilidades diferentes y quizás ponemos en diferentes cosas nuestra meta de alcanzar la felicidad. Entonces ella define los derechos individuales como el reconocimiento social de la naturaleza del hombre, de la conexión entre su supervivencia y el uso de su razón. Son un principio moral que define y sanciona la libertad de acción del hombre en un contexto social. Y acá hay un tema que también es fundamental, así como ella dice que los derechos derivan de la naturaleza del ser humano, de comprender qué necesita el hombre para poder sobrevivir. Al mismo tiempo es un concepto social, porque si nosotros pensamos en un ser humano, en un individuo que se hundió su barco, llegó a una isla desierta, el concepto de derechos individuales acá no tiene mucho sentido, porque no hay nadie que pueda violárselos. Una persona que está sola en una isla tiene derecho a la vida en el sentido que puede hacer todo lo necesario para proveerse las cosas para sobrevivir, pero no va a venir nadie a quitar, digamos, a matarlo o ir en contra de su vida. No hay nadie que venga a, si logró armar una choza, a tirársela abajo, o no tiene nadie que le va a sacar la manzana que pudo rescatar de un árbol o lo que haya logrado producir. Es decir, el concepto de derechos individuales lo que hace es proteger al hombre de otro hombre, de un grupo o fundamentalmente del mismo gobierno. Y voy terminando con esto. Entonces, según ella, hay dos preguntas fundamentales que determinan la naturaleza de cualquier sistema social. El primero es, ¿reconoce los derechos individuales? Y el segundo es, ¿prohíbe el uso de la fuerza física de las relaciones humanas? Y yo creo que esta es una pregunta que deberíamos hacer como ejercicio siempre, ¿no? Cuando analizamos las políticas o los políticos o los gobiernos que tenemos en nuestros países, es, teniendo en cuenta esta ética objetivista, si ustedes coinciden con ellos, si les gusta, es, ¿estamos realmente reconociendo los derechos individuales de las personas? ¿Se está prohibiendo el inicio de la fuerza de unos hombres hacia otros? Y ahí nos vamos a dar cuenta que no, que digamos que se ha reemplazado el concepto de derechos individuales y se lo ha mezclado con esta noción también de derechos sociales, que en definitiva, por ahí no da hora para hablar de esto, no dejan de ser justamente la evasión a lo que es el concepto de los derechos individuales. Les recomiendo, me preguntó también Ricardo, por dónde comienzan, si quieren leer más sobre Ayn Rand y conocer sobre ella. Yo siempre recomiendo empezar por las novelas. No coincido con Ricardo, a mí las novelas me fascinaron, me encantan y me ponen piel de gallina, pero bueno, reconozco que hay mucha gente que siente lo mismo que vos, así que creo que ahí es una cuestión de gustos o qué tipo de estilo le gusta a uno. Pero más allá de todo eso, lo que creo que es fundamental de leer las novelas primeros es porque a veces es mucho más fácil entender los conceptos abstractos cuando uno los ve en la práctica, ¿no? Y yo creo que las novelas de Ayn Rand lo que tienen es que sus personajes representan distintos tipos de filosofía o distintos tipos de visión de la vida. Entonces, estamos viendo gente actuando en sus novelas que de alguna manera cuando luego leemos su filosofía abstracta podemos comprenderla mucho mejor. Ah, este está actuando con una teoría más relativista, este está actuando de forma más objetiva. Estoy diciendo algo en general, ¿no? Pero es mucho más fácil ir de lo concreto a lo abstracto que de lo abstracto a lo concreto. Ahora, si a alguno no le gusta leer novelas y me preguntan por qué libros empezar, yo desde ya recomendaría La virtud del egoísmo, sobre todo el capítulo de la ética objetivista. Tiene un conjunto de ensayos en donde está muy bien plasmada su teoría ética y su teoría política, sobre todo. Filosofía, ¿quién la necesita? Porque ahí comprendemos la importancia de la filosofía y aunque pensemos que es algo completamente abstracto, unos locos en una torre de cristal, vemos la influencia que tiene en nuestras vidas, incluso aún cuando nosotros no lo sepamos. Entonces, el primer capítulo sobre todo el libro que se llama Filosofía, ¿quién la necesita? Para mí es una maravilla. Y justamente La virtud del egoísmo también les recomiendo, si están interesados en el tema de los derechos y los derechos individuales, hay dos capítulos que hablan más en detalle de esto, que son los derechos del hombre y derechos colectivizados. Los que se quieran contactar conmigo, en las redes sociales estoy como María Martí 16, pero pueden escribirme al info@ainrandlatam.org con todas las preguntas que tengan y si quieren incluir en las actividades, organizamos webinarios, charlas, de todo sobre Ayn Rand, así que pueden sumarse. Creo que he cubierto mi tiempo, no sé si me pasé o no, pero voy a dejar de compartir y vuelvo a sus manos.
Gracias. Muchísimas gracias, María. Un aplauso que se escucha hasta acá, virtual por supuesto, pero un aplauso muy grande. Muchísimas gracias.